esta mesa número 10, Turismo y Patrimonio. Y bueno, yo les pediría a cada uno que brevemente en 30 segundos nos hagan saber quiénes son y desde dónde vamos a escuchar estas experiencias. Vamos a empezar en el orden en el que están programadas y comenzaríamos con la participación titulada Centro de las Artes Indígenas. Adelante, Humberto. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Desde la comunidad del Tajín, Papantla de Olarte, Veracruz, Centro de las Artes Indígenas. Gracias. También en la mesa nos acompaña Luis Enrique Mora Chavarría. Luis, si te gustas presentar, por favor. Me gustaría, para no robar más tiempo... Luis Enrique, ¿nos escuchas? Alejandra, por favor. De la proyección. Bueno, el siguiente sería Arturo Martín Seracho y Serafín Ríos Elorza. ¿Nos acompañan en la mesa? Sí, buenas tardes. Arturo Martín Seracho, el Colegio de Tlaxcala. Y el doctor Serafín Ríos, quien dirige la investigación. Gracias. Gracias, Arturo. Y finalmente, mi compañera Diana Carely Juárez. Por favor, Carely. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carely Juárez, auxiliar de investigación. Mucho gusto. De la ENA. Ok, pues vamos a empezar. Les comparto que son 15 minutos de exposición y 5 minutos al final de la mesa. Si alguien gusta participar, puede ir dejando sus comentarios en el chat y si no, al final y los tiempos nos permiten, podrían hacer este diálogo entre los participantes. Entonces vamos a empezar en el orden. Humberto, tienes la palabra. Gracias. Tu micrófono, por favor, Humberto. Buenas tardes nuevamente. Un gusto saludarles en la espera de encontrarles con bien a través de este medio, compartirles nuestra experiencia en materia de regeneración cultural que hemos emprendido acá en el Totonacapan, denominado Ixtashkafet Makashtawana, que refiere al esplendor de los artistas, que es el centro, pues propiamente del Centro de las Artes Indígenas, acá en el Totonacapan, con la región Totonaca. La experiencia ha sido interesante porque al tiempo que nos ha permitido regenerar nuestra cultura a través del arte y decidimos trabajar con el arte para encontrarnos con nuestro propio rostro, porque el arte es un elemento tan importante y que tiene todas las cualidades, todas las virtudes de la persona, porque no solamente acá vamos perfeccionando la técnica, sino también las habilidades, las destrezas, las actitudes, los valores, pero sobre todo el desarrollo de la espiritualidad de las personas. Y no hablo de espiritualidad en materia religiosa, sino el amor universal que puede tener un ser humano con todo su entorno, ¿no? Es en ese sentido que las abuelas y los abuelos nos encaminan a encontrar nuestro don o vocación, como lo queramos denominar. Es así como a través del desarrollo del don nosotros caminamos en un rumbo hacia el bien vivir, que nos dé sentido nuestra vida, que nos dé identidad cada acción que realizamos y eso nos forja a ser mejores personas. Pasado el tiempo nos convertimos en ofrenda a través de la música, la danza, la alfarería, la cocina, la medicina, la pintura, la propia lengua totonaca, el arte textil, el arte con la madera, entre otros como la agricultura y otros saberes que tienen las abuelas y los abuelos. En este espacio del Centro de las Artes Indígenas revitalizamos nuestro patrimonio, salvaguardamos todo lo correspondiente
pues a un patrimonio como es la Totonaca, ¿no? Entonces creamos hace 15 años un centro de artes indígenas dedicado justamente a salvaguardar el patrimonio. ¿Cuáles son los elementos que le han dado mayor sentido? El diálogo respetuoso a través de la propia lengua. Aquí las decisiones, los acuerdos se encaminan desde la consejería de las abuelas y los abuelos. No se puede hacer nada si ellos no están de acuerdo. Los procesos son muy respetuosos, son procesos hermanados, son procesos que buscan encaminar hacia el bien vivir. En ese andar, entonces, hemos podido revitalizar las manifestaciones culturales, artísticas que tiene la región del Totonacapan, al tiempo que nos ha dado la oportunidad de visibilizar en otros escenarios, ¿no? Pero al principio en nosotros mismos, decía al principio de reencontrarnos con nuestro propio rostro, me refiero a valorar, revalorar, amar, a respetar lo que somos como pueblo totonaca. Y es en ese sentido que legitimamos nuestros saberes y al ponernos en un escenario turístico, al compartir nuestra experiencia con otros pueblos, nos da la oportunidad de darnos cuenta de la riqueza, del valor, de la utilidad que tiene nuestro patrimonio para, para el disfrute, para el conocimiento, para la convivencia, para fortalecer inclusive nuestra propia persona, ¿no? Al vernos en los rostros de los otros, que lo respetan, que lo valoran, que nos admiran. Cuando el turista viene acá a nosotros, habiendo nosotros preparados de cómo salvaguardar un patrimonio sagrado para los turistas, eso también les permite respetar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros amamos, lo que nosotros queremos, como lo es la cultura, ¿no? Como es la lengua, como es la vestimenta, como son los alimentos. Le enseñamos, por tanto, también al turismo a respetar todas nuestras manifestaciones culturales, pero también les compartimos nuestras alegrías, nuestras emociones, al tiempo que podemos vender, que podemos compartir, que podemos hacer del disfrute de ellos esto que nosotros tenemos como patrimonio. Es un proceso un tanto complejo si no estuviéramos preparados y no hubiésemos identificado la ritualidad, lo sagrado de los elementos del patrimonio cultural, pero siendo la consejería de las abuelas y los abuelos un punto fundamental para la salvaguardia del patrimonio, hemos sabido cuidar nuestro patrimonio y justamente ponerlo en escenario con otros mundos, tanto niños, jóvenes, aquí en lo local, en lo estatal, en lo nacional, en lo internacional, hemos podido salvaguardar este patrimonio. Por tanto, socializarlo con otras sociedades, con otros pueblos, pues eso a nosotros nos ha permitido seguir creciendo, porque en ese proceso nos damos cuenta que hay más de investigación, qué cosas tenemos que enriquecer, qué cosas tenemos que seguir investigando, porque el hecho de socializarlo también nos encontramos con otros pueblos indígenas de otras latitudes y ahí nos damos cuenta qué cosa estamos haciendo bien, qué cosa nos falta, qué es lo que hay que fortalecer en cada una de nuestras acciones. Entonces, generar diálogos interculturales, generar diálogos con diversas personas, diversos mundos, nos da la posibilidad de seguir encontrándonos con nuestra riqueza cultural, seguir los diálogos con los abuelos, con las abuelas, y es un quehacer que no se ha concluido, pero estamos en ese proceso. Ha sido a cuentagotas, llevamos 15 años, nos falta mucho por seguir en esta regeneración cultural, pero estamos convencidos de que estamos en el camino correcto, ¿no? Hacer arte, hacer cultura,
nos permite a nosotros forjar nuestros corazones, nuestras mentes, porque hoy somos más conscientes que la naturaleza, que el agua, que las plantas, que los animales y que todos los elementos que tienen de una u otra manera función en el arte, pues son parte importante y nosotros tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, por poner un ejemplo, no podemos concebir a la cocina sin la milpa, ¿no? Entonces, la cocina tradicional totonaca tiene una relación tan cercana, tan estrecha, es más, una de la otra no puede existir. Entonces, aquí, si bien tenemos la casa escuela de la cocina, por ponerles el ejemplo, las personas que participan tienen milpa. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace acercarnos a la tierra, a la naturaleza, a los elementos que estos requieren. Pero también teniendo la cocina, teniendo la milpa, también nosotros tenemos que saber comunicarnos con las energías, con la cuestión espiritual, el saber ofrendar, el saber hacer la reverencia para que llueva, para que haya un buen sol, para que la tierra sea fértil. Por eso la danza de los pobladores que refiere a la ritualidad y que va hacia la fertilidad misma. Entonces, es un mundo tan grande que ponerlo en un escenario turístico implica una formación mucho más profunda, mucho más específica en cada una de las expresiones culturales, porque conlleva a la parte ritual, a la parte sagrada. Toda expresión cultural de los pueblos tiene un sentido sagrado, por lo tanto nosotros nos obliga a prepararnos, ¿no? Afortunadamente contamos con las abuelas y los abuelos que nos acompañan en este caminar y eso nos da la oportunidad de que pues no nos equivoquemos, por eso los pasos son lentos pero van seguros. Poco a poco se ha ido consolidando esta institución que nos ha dado muchas oportunidades de forjarnos como personas, de mantener un patrimonio cultural vivo que lo practican ahora las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos, pues se sienten salvaguardados con su patrimonio, con las nuevas generaciones. Entonces es un quehacer que hemos emprendido aquí, si bien nos enriquece saber lo que las abuelas nos han ido compartiendo, pero también nos fortalece mucho la relación con otros mundos, con otros pueblos, para seguir caminando en este proceso de regeneración cultural. Es cuanto, seguramente habrá preguntas, yo lo puedo ir contestando más adelante. Muy bien, Humberto, muchas gracias. Bueno, para continuar con la programación de esta mesa, bueno, antes pediría si no está mi compañero Luis Enrique Mora. No. Bueno, entonces le daría la palabra, por favor, a los compañeros del Colegio de Tlaxcala, Arturo Martín Saracho y el maestro Serafín Ríos Elorza, por favor. Y muchas gracias. Voy a intentar compartir la presentación. ¿Sí se ve ya? Sí, Arturo, gracias. Sí. Gracias. Voy a ponerla en... Ahí está. Bien, la propuesta de nosotros del Colegio de Tlaxcala, estamos haciendo esta investigación dirigida por el doctor Serafín Ríos Elorza y le llamamos Tradiciones Ancestrales en el Mercado Sabatino de Tlaxcala como patrimonio cultural hacia un turismo alternativo. Como antes
antecedentes, quiero comentarles que previo a esta investigación se hizo una investigación acerca de los pochtecas, del trueque y de cómo funcionaba en la época prehispánica esta actividad. Y al buscar hacer la investigación, nos encontramos que en el mercado sabatino de Tlaxcala perviven tradiciones ancestrales hasta la fecha que son muy interesantes para el turismo, tanto nacional como extranjero, principalmente el extranjero. Y de hecho, esto generó que en 2014 la Secretaría de Turismo creara una ficha específica para atender específicamente esta actividad en el mercado sabatino de Tlaxcala. Como ustedes saben, en el mundo mesoamericano se hicieron grandes rutas comerciales, se hablaba mucho en los tianguis y que en agua todos conocemos esto, que se mencionaba como tianguistli, y existían dos tianguis específicos a nivel en todo México, los locales y los regionales. Y los regionales es donde exactamente se intercambiaban estos productos de diferentes regiones, ¿sí? Pero sobre todo había dos mercados que eran los que resultaban muy interesantes por su tamaño y por la forma en cómo se daba la actividad económica, que es el de Tlatelolco y el de Ocotelulco en Tlaxcala, que de acuerdo a la investigación que está realizando, este mercado de Ocotelulco, que era uno de los señoríos de Tlaxcala, es el actual mercado sabatino de Tlaxcala. Nos encontramos dentro de la misma investigación aspectos como cuando Hernán Cortés estuvo en esta región y cómo los altepetl tlaxcaltecas se manifestaban en Ocotelulco, ¿sí? En este mercado en donde había esas reuniones, no solamente para intercambiar mercancías, sino para socializar, para conocer noticias de otras regiones, etc. Dentro de la misma investigación, Cortés hace una descripción muy clara de lo que es el mercado de Ocotelulco y todo lo que se encontraba en el mercado de Ocotelulco y todas las mercancías que se intercambiaban. Entonces, dentro de la propuesta que estamos haciendo de buscar llevar al turismo estas tradiciones ancestrales que perviven en el mercado, ¿sí? Encontramos dos problemas básicos, ¿no? O sea, la problemática es el desconocimiento gubernamental y social del valor histórico, ¿sí? Y se ha aunado a esto, pues, el interés comercial y se ha perdido esta memoria histórica del patrimonio heredado y queremos revivirlo, queremos porque se sigue dando y se da dentro del mismo mercado, estas actividades existen en la actualidad. Como les mencionaba en la ficha de Sectur, ahí se justifica que se realice esta propuesta porque estas prácticas ancestrales se dan de todas las regiones de Tlaxcala que acuden a este mercado regional para que se puedan
intercambiar estas mercancías. Aquí vemos un poco en el esquema el contexto geográfico en donde se nota ahí el mercado sabatino y muy cerca de Ocotelulco, ¿sí? Pero que de las otras regiones de Tlaxcala, de los 4 señoríos que se encontraban en Tlaxcala, acudían a este mercado para poder atender. De estos 4 señoríos acudían y se presentaban a socializar, a intercambiar mercancías. En la actualidad ya no de los 4 señoríos, pero sí de la mayor parte de estos señoríos siguen asistiendo. Como parte del contexto histórico, pues ya prácticamente lo he mencionado, existen diversos autores que hablan acerca de estas tradiciones ancestrales que se dan en los mercados, que se daban y que actualmente en algunos de ellos se realizan específicamente en este mercado. Entonces, para esta investigación nos hacemos la pregunta de cuáles son las tradiciones ancestrales del antiguo tianguis de Ocotelulco que perviven en el mercado sabatino de Tlaxcala como patrimonio cultural factibles de poner en valor en una propuesta de turismo alternativo. Es importante en esta investigación que está desarrollando considerar cuáles son las tradiciones. Ya sabemos que el trueque es una de las tradiciones. Otra de las que hemos encontrado es que se siguen hablando en idioma original, en el náhuatl, se escuchan diferentes idiomas. Todo esto atrae al turismo de una manera específica. Por lo cual, nuestro objetivo pues, es evaluar estas tradiciones en este lugar en específico, ¿sí? Como una propuesta de turismo alternativo. Para poder desarrollar esta propuesta, nos enfocamos en el marco teórico de lo general, que en este caso es la cultura, ¿sí? Y para esto, bueno, pues encontramos ahí diversos autores, principalmente a Kant, que nos habla de la cultura y las definiciones y las convergencias y divergencias que tienen con otros autores como Taylor, como White, Velasco, etc. De ahí partimos a las teorías sustantivas, que de la cultura se deriva el patrimonio cultural, en donde Prats, que es uno de los autores que más nos nutre acerca del conocimiento del patrimonio cultural, nos dice que nos da una definición concreta de lo que es el patrimonio cultural. Asimismo, existen otros autores que hablan al respecto. En este sentido, del patrimonio cultural se bifurcan 2 grandes categorías, que es el material, patrimonio cultural material o tangible, y el inmaterial o intangible, en donde pues prácticamente se hace la separación o intentan hacerse las definiciones de la separación de esto que es material e inmaterial, aunque existen autores que dicen que no existe tal diferencia porque varios de estos aspectos entran tanto en lo material como en lo inmaterial. Bien, dentro de lo inmaterial, de estas categorías,
podemos dividirlo en lo que ya es las tradiciones o la tradición, en donde Errejón nos habla de 5 elementos que nos permiten determinar qué es una tradición y cómo se transmite, cómo se desarrolla, ¿sí? En donde nos menciona básicamente que el sujeto que transmite, entrega, la acción, el contenido y la acción de recibir son los elementos que dan cabida a poder definir esta subcategoría. Tanto Arévalo como Huarte también nos hablan un poco de la tradición. En el caso de Huarte, pues nos habla más acerca de latín, de donde viene la palabra tradición, y hace un enfoque en ese sentido. Además de la tradición, encontramos como subcategoría importante la identidad cultural, que creo que, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, es uno de los aspectos que más ha pesado en este sentido, sobre todo pensando aquí que es un mercado activo, no es un museo, no es algo que esté ahí para que se visite así como un museo. Sí se visita, pero es algo activo, ¿sí? Y entonces, la diferencia es que la identidad cultural que aquí pervive y que aquí se da en el mercado sabatino, pues no se lleva, no se promueve, no se da a conocer al turismo, desafortunadamente. De ahí es donde viene nuestra propuesta para que se reafirme esta identidad cultural y pueda hacerse una promoción de algo que existe, que está ahí y que es muy valioso, sobre todo para un estado tan rico en patrimonio cultural como lo es Tlaxcala. Entonces, por eso es que nuestra postura es en ese sentido, ¿no? De considerar estos conceptos y llevar esta propuesta de investigación al turismo alternativo, ¿sí? Pues aquí están algunos de los autores mencionados y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente intervención, la de mi compañera Diana Kareli Juárez García, sobre los procesos de mercantilización de obsidiana en las comunidades aledañas a la zona arqueológica de Teotihuacán. Estrategia para la salvaguarda del PCI. Adelante, Kareli, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les quiero hablar en el caso de Teotihuacán. Vamos a iniciar un... Ahí. Listo. Ahí. Listo. Vamos a empezar un poco de la historia sobre Teotihuacán y quiero remontarlo hasta de Manuel Gamio al presente, ¿no? Empezando desde esta época postrevolucionaria de Porfirio Díaz, donde se da una importancia a estos basamentos arqueológicos, y posteriormente con Batres se da el descubrimiento de Teotihuacán, ¿no? Bueno, esta detonación de Teotihuacán como patrimonio arqueológico. Cuando sale la revolución, bueno, cuando sale Porfirio Díaz, se empieza a crear esta idea de la nacionalidad mexicana a partir de grandes personajes que ya conocemos, como es Manuel Gamio, como lo fue Vasconcelos con su raza cósmica, con Forjando Patria.
donde empieza una inclusión de las poblaciones indígenas, pero esta inclusión de las poblaciones vista desde su vasto patrimonio, ¿no? Desde todo lo que podían llevar. Entonces, se da una importancia a las artesanías para poderlo mostrar como esta área de lo mexicano o lo que nos podía representar en su momento. Y entre los proyectos que tenía Manuel Gamio, cuando entra en la dirección de Arqueología y Estudios, que ahora es SINA, pero en ese momento tenía este otro nombre, se crean los centros integrales. Son proyectos de gran importancia donde se empiezan a dar que toda una comunidad convenga hacia un fin común, ¿no? En ese momento que era en Teotihuacán la detonación económica desde las pirámides, ¿no? Y desde las poblaciones indígenas donde ellos tendrían que estar reactivando la economía o ser los beneficiados a partir de los visitantes. La Escuela de Artes y Oficios fue una escuela donde además de la parte escolarizada, que era otro de los proyectos, ¿no? Poder escolarizar a las poblaciones, se generaban talleres donde tenían artes y oficios, que podías tener, ¿no? O herrería o carpintería, o bien por el otro lado podías aprender sobre cerámica, sobre obsidiana, sobre tejido con ixtle. Entonces, es aquí donde se integran, pero también es a partir de un estudio que hace Gamio de toda la zona, ¿no? Reconociendo qué recursos hay alrededor, y entonces empiezan a dar retomar la obsidiana en el momento prehispánico fue algo fuerte de la zona de Teotihuacán. Para el presente ya no existe como tal el oficio de artesanos de obsidiana, no obstante se retoma, pero la cerámica, por ejemplo, sí existía, que es el barro, y se le da un giro para poder también combatir esta situación del uso ilegal, ¿no? De las piezas que se encontraban y de estar haciendo este mercado negro. Entonces, mejor compartimos y empezamos a enseñarte a hacer réplicas, y esas son con las que tú puedes mercantilizar, no te metes en problemas, y pues era como una estrategia, ¿no? También para ingreso. Los visitantes llegaban y podían ver a los artesanos todo el tiempo, o sea, con la venta. Lo que hizo esta escuela fue que aparte les abrió un mercado, ¿no? Tenía los pasillos desde el tren, desde la estación del ferrocarril, tú podías ver a los artesanos. También se les abrió un espacio en la dirección de arqueología que se encontraba en el centro, donde ellos podían vender sus artesanías, ¿no? Estas escuelas de oficio formaron a los que podemos llamar los primeros artesanos de obsidiana, donde posteriormente se empiezan también a mezclar con la plata, porque se empezaron a generar ahí algunas fusiones. Bueno, esto era como un poco de antecedente, perdón. Listo, ¿no? Pero que actualmente Teotihuacán, pues nosotros reconocemos, ¿no? Aquí podemos ver, está la entrada, son 2 pueblos mágicos, ambos declarados en 2013, me parece. Primero fueron pueblos con encanto, posteriormente fueron pueblos mágicos a raíz de la zona arqueológica de Teotihuacán. Entonces, aquí empezamos a ver que el turismo es un principal detonante de la economía de las comunidades aledañas, ¿no? Hay una circulación de la economía local, donde si el turismo para, todo se afecta, ¿no? El de la tienda, el transporte, todo alrededor empieza a parar. Pues recién lo vimos con el COVID. O sea, se detuvo la visita, y entonces en general la economía en Teotihuacán se detuvo bastante. ¿Por qué? Porque hay una dependencia muy fuerte hacia el turismo, ¿no? Pues bueno, ya había mencionado los pueblos mágicos, y pues Teotihuacán cabe mencionar que es la zona arqueológica con mayor número de visitantes, y lo vemos en años, ¿no? Actualmente es Chichén Itzá, pero por muchos años fue Teotihuacán el primer lugar con recepción de turistas. Bueno, aquí podemos ver lo que es el mapa de Teotihuacán. Tiene 3 polígonos, donde este es el polígono A. Aquí se encuentra la zona que todos conocemos, y alrededor son comunidades, ¿no? A pesar de que es una zona con declaratoria, en el polígono B y en el polígono C se encuentran habitados, porque al final pues la situación social ha ido encerrando cada vez a Teotihuacán, ¿no?
Podemos ver aquí los diferentes tipos de actores que intervienen y que interactúan. Desde los guías de turista, los proveedores, los comerciantes ambulantes, los restauranteros, ¿no? Se encuentran otro tipo de ofertas como son maratones, rallies. De este lado está San Sebastián Xolalpa, hay artesanías de barro. De este lado son tiendas de artesanías, una zona de tiendas de artesanía. Aquí encontramos paseos en bici. Aquí en San Francisco Mazapa es una comunidad que se dedica a las artesanías de obsidiana. De este lado encontramos los globos aerostáticos, ¿no? Entonces, Teotihuacán ha hecho que, o sea, todo a su alrededor se detone como una zona turística, ¿no? Cuando al inicio solamente, estamos hablando de Manuel Gamio, era esta zona, se ha ido expandiendo hasta llegar hasta las comunidades un poco más alejadas, y todas beneficiándose de él. Bueno, hablando un poco del patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico, pues es el que más se reconoce en Teotihuacán. Tiene declaratoria de la humanidad, reconocido desde 1988. No obstante, algo que cuando nosotros hicimos trabajo de campo en Teotihuacán, nos dábamos cuenta de que existen otros tipos de expresiones que son también parte de su patrimonio, pero que no son tan reconocidos por no ser patrimonio arqueológico, ¿no? Por no pertenecer a la... O sea, realmente en Teotihuacán hay una dinámica donde los basamentos piramidales son el atractivo principal, y de momento se puede invisibilizar que existen otros tipos de patrimonio que convergen dentro de este territorio, ¿no? Tenemos a las danzas, las fiestas patronales, y bueno, aterrizando ya ahora hacia el tema, las artesanías, ¿no? De barro y de obsidiana. Las artesanías de barro, nada más por mencionar, se generaba ya artesanía de barro desde Gamio, desde antes, pero de un uso doméstico, cazuelas, platos. La comunidad de San Sebastián cuenta con minas de barro, y desde entonces se había ya ocupado a este tipo de artesanía. No obstante, no lo venían como artesanía, ¿no? Lo veían como uso doméstico, pues la venta de cazuelas, la venta de platos, de todo lo que podías llevar. Cuando entra Gamio se empieza a dar esta transformación, ¿no? del uso del barro, y entonces ahora nos dedicamos a generar réplicas, a generar como toda esa artesanía que nosotros podemos ver, porque como ya lo había mencionado, respondía también a una situación de evitar el mercado negro de las piezas arqueológicas que se encontraban. Entonces, de este lado, pues hubo un retorno de la tradición, se cambió un poco el proceso, pero al final el barro sigue presente. Y con la obsidiana se empiezan a dar las primeras familias que son de obsidiana, de tradición de obsidiana, a partir de la escuela de Gamio, y posteriormente estas familias o esta tradición empieza a ser tan fuerte o tan demandante, la artesanía más bien, que se tienen que empezar a abrir sus propios talleres, ¿no? O sea, ya no bastaba que tú te estudiaras en la Escuela de Artes y Oficios, sino tenías que, tú abrías tu propio taller porque era la demanda bastante buena, y tú comenzabas ya a tener pues aparte tu propio negocio, ¿no? Porque podías exportarlo, podías llevártelo a otras zonas. Y esto dio que estas familias empezaran a tener trabajadores, porque ya no daba, ¿no? Pues ya, o sea, necesitabas más gente que te estuviera ayudando, donde se formaron otros artesanos, donde se empezó a generar esta tradición y se empezó a transmitir de generaciones, ¿no? O sea, en la actualidad podemos rastrear desde hasta 4 o 5 generaciones, ya con los más pequeñitos, pero realmente 4 generaciones podemos estar rastreando en el uso de la obsidiana. Por el uso de la obsidiana, donde no hay ya obsidiana en Teotihuacán, o sea, la obsidiana que se encontraba en Teotihuacán se agotó y se viene trayendo desde Hidalgo, ¿no? El Cerro de las Navajas y un poco alrededores de ahí de Hidalgo, pero buscado también como, o sea, la intención de esta ponencia es como analizar por qué se vuelve como una estrategia o se tendría que volver una estrategia de PCI, ¿no? Y no solo de un uso comercial. Actualmente encontramos algunos problemas como lo que es la obsidiana china, el mercado chino entrando a la zona arqueológica. ¿Por qué? Porque al final pues o sea, es la venta lo que a veces interesa más. Aquí estamos viendo el mapa de actores sociales, ¿no? Nada más para que lo pudieran vislumbrar. Y
y entonces comenzar a retornar, o sea, ver la obsidiana como una estrategia de salvaguarda, donde es la tradición de la obsidiana, donde son los maestros artesanos los que han llevado que Teotihuacán también sea reconocido desde su obsidiana, ¿no? Y donde toda la comunidad tendría que reconocer que la obsidiana no solamente es un ingreso económico, o sea, no porque ya lo vendas en Cancún, en Europa, en todos lados, tendría que ser su único fin, es respetar la tradición, respetar como toda la técnica que conlleva, para que desde Teotihuacán siga siendo la obsidiana pues el patrimonio, ¿no? Que se puede resaltar desde el PCI. Pues con esa reflexión es lo que quería acabar y gracias. Ok, muchas gracias, Kareli. Bueno, a continuación, bueno, yo quisiera insistir, si mi compañero Luis Enrique Mura no llegó. Bueno, entonces tenemos el tiempo suficiente para poder entrar en un diálogo con nuestros ponentes. Yo les agradezco mucho. Entonces, me gustaría saber si pudieran exactamente levantar su manita para poder darles la palabra y haríamos una ronda de unas primeras 3 preguntas y comenzaríamos. Manuel, por favor. Gracias. Gracias, Montserrat, por cederme la palabra. La pregunta es para, bueno, lo de la ponencia del mercado de Tlaxcala. No sé si se vea el ponente. Bueno, es que se ve oscura acá la pantalla. Adelante, no te preocupes, te escucha Arturo. Bueno, mi pregunta es, ¿hay alguna fuente o ilustración que muestre cómo eran los comerciantes del mercado de Tlaxcala prehispánico? O sea, ¿sus vestimentas eran iguales a los pochtecas? ¿Eran diferentes? ¿Tenían algún tipo de peinado distintivo de estos comerciantes? ¿Cómo vestían? O sea, ¿alguna fuente o alguna referencia o no hay? Gracias, Emanuel. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y les doy la palabra a los ponentes, por favor. Angélica Guerra, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengo 2 preguntas. Una sería para Kareli Juárez y la otra sería para el señor Humberto García. La pregunta para Kareli me parece muy importante, como ella menciona que ahora con la comercialización de la obsidiana prácticamente se ve a este material que en realidad guarda toda una historia de los pueblos como un producto y no tanto por su valor simbólico. Y nos deja con la reflexión de que debería de comprenderse el valor simbólico. Mi pregunta para ella entonces sería, ¿qué recomendaría ella que pudieran hacer los promotores de turismo, los gestores culturales, para poder realmente llegar a esta comprensión desde lo que es el material con su historia? En su experiencia en la zona arqueológica, ¿cómo se podría lograr esto? Lo pregunto porque en mi caso trabajo desde la gestión cultural, pero también involucrado con el turismo, un turismo responsable. Y siempre nos interesa mucho saber la opinión de quienes están cercanos a los sitios para no llegar a invadir, sino realmente aportar en esta comprensión. Y la pregunta para el señor Humberto García va en la misma relación. Sabemos que en esta ponencia nos han hablado de esta ancestralidad, de estos conocimientos tan importantes que se están resguardando en el Centro de Artes Indígenas. Mi preocupación y mi inquietud vienen más dadas en esta tradición de los voladores que sale de sus territorios y que luego podemos encontrar en múltiples sitios del país completamente fuera de contexto y que se aprecia pero desde el punto de vista del espectáculo. Definitivamente es algo digno de observar, es algo que realmente emociona, es una
un aspecto que se está presentando ante nuestros ojos que nos deja reflexionando en la valentía de estas personas. Pero mi pregunta sería, ¿y cómo podríamos hacer para que estos visitantes que lo están conociendo fuera de su contexto también pudieran aprender de qué se trata? O sea, ¿por qué ellos lo están haciendo? Que no nada más son estos hombres audaces que se suben, que dan vuelta, que giran. No, o sea, ¿cómo se pudiera hacer para que realmente las personas comprendieran el significado simbólico de la tradición y no verlo nada más desde la parte del espectáculo folclórico? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias por abrir la palabra. Gracias, Angélica. También le pido por favor a Isabel Maritorena. Es Maritorena. Muchas gracias. Maritorena, por favor. Sí, mucho gusto a todos. Yo me dedico a hacer experiencias, me dedico a turismo. Y específicamente, yo soy canadiense, pero muchos años en Puebla, en la ciudad de Puebla. Entonces, yo me dedico a muchas experiencias en Puebla para enseñar más allá lo que están hablando, sobre todo en el Colegio de Tlaxcala con Arturo, turismo alternativo, también con lo de Teotihuacán. Eso es exactamente lo que yo estoy buscando. ¿Cómo me puedo acercar a las personas, sobre todo ahorita en Tlaxcala? También me interesa mucho de Papantla. ¿Cómo puedo acercar yo o cuál es la propuesta de ustedes con toda esa información a acercar a turismo para dar a conocer esto a clientes que quieren saber más? Quiere la historia, storytelling. Y eso es lo que yo hago, lo propongo y quiero saber más. Entonces, simplemente la forma de poder promover y dar a conocer. ¿Cómo me puedo acercar con quién? Para que yo también pueda promover, desarrollar ese producto y ofrecer. Porque hay muchos que vienen de afuera como yo y todos estamos así como, wow, no sabía esto y quiero saber más. Gracias. Gracias, gracias Isabel. Hay una serie de preguntas también en el chat. También les pediría que de manera concreta pudieran responderlas, y aquellos que tienen la posibilidad de abrir su micrófono o su cámara, yo creo que por una cuestión de buscar la cercanía, también pudieran activarla para poder hacer esta interacción. Bueno, yo les pediría a mis compañeros ponentes, Humberto, en el orden en el que participaron, si pueden responder, por favor. Humberto, adelante. Humberto, ¿nos escuchas? Bueno, en lo que no se escucha, Arturo, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero dando respuesta a Emanuel. Primero, pues quiero felicitarlo porque hace una pregunta que muy importante en el sentido de que se ve que conoce del tema o que ha investigado al respecto. Y le voy a contestar con todo lo que hemos investigado, pero no solamente en este tiempo, sino atrás. O sea, estoy hablando de más de 5 años de investigación. Como bien dice Manuel, o la pregunta va encaminada hacia si los tlaxcaltecas, ¿sí? Comerciantes, tenían ciertas prácticas, como lo hacían, me imagino, por eso la pregunta, los pochtecas. Sí, los pochtecas, si tú ya investigaste y ya tienes información, pues es sumamente interesante, incluso todavía seguimos investigando en ese sentido porque ellos tenían tradiciones como el cortarse el cabello antes de salir y no tocarse la cabeza
hasta su regreso o durante 40 días. Ellos bautizaban a sus hijos con pulque. Solamente ellos podían hacer de esa manera el bautizo, o lo que se conocía como un bautizo, ¿no? O la llegada del Pochteca. En fin, los Pochtecas hicieron fueron incrementando sus tradiciones, al grado de crear en ese imperio solamente los pochtecas tenían una clase así como los guerreros, ¿no? Muy específica, ¿sí? Bueno, contestando a tu pregunta, en el caso de los tlaxcaltecas no era así, no era así. De hecho, existen algunas pequeñas evidencias, desafortunadamente no hay mucho escrito en ese sentido. Y si tú preguntabas por imágenes, creo que las imágenes que tenemos son las que están en Palacio, donde está el mercado, que fue la primera lámina que puse yo, es exactamente ahí, donde ahí se presenta cómo se comerciaba en ese entonces, ¿no? Pero esa es la presentación de un muralista famosísimo, ¿no? Y eso es lo que se tiene, tomado, claro está, de investigaciones. Pero lo que sí tenemos evidencia, Emanuel, y eso te puede ayudar, es existen algunas tradiciones que todavía hasta la fecha se dan, ¿sí? Por ejemplo, hay una investigación que está en el libro de Matlalcueyetl, que habla acerca de cómo los pueblos indígenas de este lugar, que es la Malinche, ¿sí? Estos pueblos son los que van y comercializan en el mercado sabatino de Tlaxcala. Entonces, todavía perviven esas tradiciones, ¿sí? Entonces, puede ser que por ahí encuentres algo. No ha sido fácil encontrar información como en el caso de los mexicas, ¿no? Y aún así, en el caso de los mexicas, nos falta mucho, porque en el caso de los mexicas hay hasta un decálogo, hay y eso no se ha podido encontrar. Bueno, al menos nosotros no lo hemos podido encontrar. Sí, es lo que se me hace extraño, porque bueno, los tlaxcaltecas tuvieron pues más como aval de los españoles en su alianza contra los mexicas, y al tener como preferencia, ¿por qué no hay fuentes de ellos? Si fueron como los que tuvieron títulos de nobleza, hereditarios, escudos de armas, entonces ¿por qué no hay tanta fuente escrita de ellos comparado con los mexicas, que fueron pues el bando perdedor? Es lo que se me hace extraño. Totalmente de acuerdo. Creo que es cuestión de revisar más, de encontrar más. Desafortunadamente nos encontramos con, por ejemplo, estuvimos dentro de esta investigación, estuvimos en Tizatlán, y es impresionante cómo, o sea, ahí en Tizatlán, no sé si conozcas por esta parte, pero ahí en Tizatlán hay un área arqueológica muy bonita, muy pequeña, pero que te da mucha información, y pues está solo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, creo que todavía hay mucho por investigar, y te felicito, Emanuel, porque creo que con los trabajos como los que estamos haciendo nosotros, o lo que tú tengas en mente o en proyecto, creo que será la pauta para encontrar eso que tú mencionas, que yo también lo considero muy importante. Sí, porque en el lienzo de Tlaxcala no hay referencia de ellos, solamente está la narración de lo que pasó cuando llega Cortés, pero su vida cotidiana de los tlaxcaltecas o religión no lo menciona. Así es. Gracias. Muy bien. De acuerdo. Paso entonces a dar respuesta a Isabel, si me lo permiten. Pues Isabel, el doctor Serafín Ríos, quien es director de esta investigación, pues la noticia es que lo acaban de nombrar presidente del Colegio de Tlaxcala. Entonces,
creo que con él es el camino hacia esta iniciativa o esto que tú pretendes, ¿no? Por ahí creo que es el camino y con un servidor, si en algo podemos apoyar, con mucho gusto. Sé que hay, se acercan turoperadores, se acerca mucha gente. Hay una relación y una dinámica muy estrecha ahí con el Colegio de Tlaxcala en ese sentido. Si me puede pasar sus datos y nada más un comentario. Hace 10 días, 12 días, hubo una delegación tanto político-económico de España, Valladolid, y la Secretaría de Turismo de Tlaxcala recibió a todos. Se quedaron fascinados lo que fue turismo rural y hay mucho interés de saber justamente esas tradiciones, porque yo sé que Tlaxcala está haciendo muchas cosas, me interesa mucho y me gustaría tener sus datos. Gracias. Sí, claro que sí. Voy a escribir, si me lo permite la sala. Por favor, en el chat, Arturo. En el chat mi correo. Gracias. Gracias. También quisiera darle la palabra a Diana Carelli, por favor. Buenas tardes. Pues un poco comentando lo que se mencionaba, tanto Angélica como Isabel, ¿no? La tendencia actualmente para los gestores, para la promoción turística, tiene que ver con este turismo vivencial, ¿no? Con este turismo que busca la responsabilidad mutua de momento, ¿no? A partir del COVID sabemos que esta va a ser la tendencia porque son espacios más reducidos, son pequeños grupos donde no hay una masividad. Entonces, lo que se invita, ¿no? Pues nosotros desde la antropología, también desde el turismo y desde la gestión, es que pueda haber un turismo cooperativo, ¿no? Con las comunidades, donde realmente si las agendas internacionales nos están pidiendo que haya un turismo sostenible, una economía creativa, donde haya una comunicación, ¿no? La participación activa de las comunidades, que se pueda hacer este diálogo real. En Teotihuacán nos pasa mucho, ¿no? O sea, la comunicación siempre la tienen los grandes corporativos de artesanías, y el resto de talleres que hay en los pueblos no tienen esta comunicación, no tienen este ingreso, ¿no? O no tienen esta posibilidad de participar en el juego en lo que los demás sí participan, ¿no? Las agencias de viaje ya están con estas cooperativas y de momento pues te dan un porcentaje muy grande de venta, ¿no? Bueno, las cooperativas, y pues un taller pequeño no puede competir con un equipo así de grande, ¿no? Entonces, lo que se invita es que los gestores hagan el trabajo desde dentro, que puedan empezar a integrarse con los agentes culturales que están, ¿no? Donde se pueda planear en conjunto cómo queremos que sea el turismo, ¿no? Yo qué quiero recibirme aquí y yo cómo quiero tratar aquí al turista y qué les voy a ofrecer. Entonces, pues, o sea, como esto es lo que yo creo que podemos hacer, ¿no? Desde dentro nosotros. Sí, Arturo. Sí, muchas gracias. Perdón, con un poco de experiencia que tenemos, quisiera, primero que nada, felicitar a Carelli por su presentación y creo que la pregunta, Angélica, que le haces es muy interesante porque ahí en Teotihuacán me tocó ver cómo las personas que están ahí con la obsidiana ofreciéndolas, la forma en cómo lo hacen, o sea, casi se trasladan a épocas anteriores y hacen sentir al turista como que están en esa época y les dicen, miren el sol con la obsidiana, o sea, ese tipo de cosas creo que es a lo que se refería Angélica y que son sumamente importantes y que son parte del patrimonio, ¿sí? Que no, o sea, ahí es donde en mi presentación yo decía, ¿no? Los autores están entre el patrimonio cultural y material e inmaterial. En este caso, el material es la obsidiana, el inmaterial
es cómo lo venden, ¿no? Cómo lo ofrecen, ¿sí? Entonces, creo que Kareli ha hecho un gran trabajo. Felicidades. Bien, bueno, el compañero Humberto García por el Centro de las Artes Indígenas tuvo un problema de conexión. Allá en la zona hay problemas de internet. Sin embargo, afortunadamente entre la sala está uno pues de los principales promotores, gestores y cómplices de haber hecho el expediente tanto de los voladores como el Centro de las Artes, y es el maestro Salomón Vaz. Entonces nos puede compartir parte y complementar parte de estas preguntas que se le hicieron a Humberto. Salomón, la palabra es tuya. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Primero, proceso de empoderamiento de las comunidades y de decir qué quieren compartir y qué no quieren compartir. Hay ceremonias que se comparten, hay ceremonias que no se comparten, y eso lo decide la comunidad, y eso ayuda mucho a que el turismo masivo no sea tan afecte tanto o afecte lo menos posible. También se hacen decálogos del buen turista en cada una de las casas para que la gente esté preparada antes de tener los contactos con las comunidades, y estos decálogos están hechos también por los propios portadores de lo que les gustaría que participen y no, o que no participen de ellos. En el caso de los voladores, a la pregunta que dijeron, y que tiene mucha razón, cuando se hizo el expediente y se hizo el plan de salvaguarda, uno de los problemas principales que había era la sobrecomercialización del vuelo, y eso hacía que los jóvenes y los niños entraran al vuelo no por su valor ritual, sino por su valor económico. Por eso dentro se hicieron 5 escuelas de niños voladores, 4 en comunidades, una en el Centro de las Artes Indígenas, donde son los maestros tradicionales los que dan las clases, y lo primero que se fortalece es el valor ritual y simbólico del volador. Luego el traje, luego todas las leyendas, luego aprenden a danzar y solo al final aprenden a volar. Para los voladores, estas plazas, que así les llaman, son muy importantes porque son sus plazas donde tienen ingresos. Entonces hay en Tulum, hay en Playa del Carmen, en el mismo Teotihuacán, en Xcaret, en diferentes lugares, y los defienden mucho porque de ahí muchos viven. Es importante también hablar de que los muy pocos voladores llegan a vivir del vuelo. La mayoría son campesinos o tienen otros trabajos, y el vuelo es parte de su ritual y de su ritualidad. O sea, hay más de 1,200 voladores en todo el país y no todos tienen dónde trabajar. Entonces se fortalece el legado a través de los propios maestros tradicionales, se enseña todo el valor ritual, y últimamente hemos pretendido, y se ha pretendido junto con el Consejo de Voladores también, darles a los turistas o a los visitantes un pequeño folletito o decirlo en un micrófono para que hablen de toda la importancia del vuelo. El vuelo es solo una parte de todo el ritual, es la parte culminante y obviamente es la más espectacular, y es la gente la que lo ve. Pero todos los jóvenes y todos los niños participaron, y los adultos, de una preparación previa en las comunidades, donde se hizo el corte del palo volador, donde se hicieron todas las ceremonias, y después de eso ya son voladores. Entonces es un poco, es un paradigma como para todos nosotros, cómo poder mostrarle al turista, que siempre tiene prisa y siempre tiene toda la riqueza y la profundidad de la ceremonia ritual de voladores. Entonces lo hemos logrado en algunas partes, en otras partes no se ha logrado, pero se está trabajando en eso. Y lo que sí se está logrando es fortalecer el espíritu
y empoderar a los voladores para que sean conscientes de su grandeza histórica y de la importancia que tienen hoy como patrimonio de la humanidad y como ícono de la identidad de nuestro país. Es un trabajo muy largo. Afortunadamente, cuando se hizo el expediente, se hizo un plan de salvaguarda donde estuvieron todos los voladores. Hay un consejo de voladores que es el que decide las acciones del resto de los voladores con representatividad de los mismos grupos, y se está trabajando en una mucho mejor preparación y en quitar este elemento de volar por dinero. Se vuela por ritualidad, se vuela por tradición, se vuela por compartir, pero no solo por dinero. En este caso, pero tampoco, y eso es importante, no quitarles pues la oportunidad de tener un ingreso económico. Entonces, en todas estas cuestiones de turismo y patrimonio cultural, pues siempre hay que buscar un equilibrio. Y yo siempre lo he dicho, yo creo que el turismo se tiene que adaptar al patrimonio cultural inmaterial y al patrimonio cultural material, y no al revés. Y en ese sentido, yo creo que en México debemos mucho a ese sentido, porque siempre, como sucede en Teotihuacán, pues la gente va a las pirámides y el turista hace lo que quiere, y no hay una preparación previa para que se cuide el patrimonio y el turista sea quien se tenga que adaptar. Entonces, espero haber contestado sus preguntas y muchísimas gracias. Entré de bateador emergente porque Humberto se salió, él es el director del centro. El centro, alguien mandó un comentario, el centro está en buenas manos, siempre ha estado por la propia comunidad y por los maestros tradicionales y los abuelos. Muchas gracias. Gracias, Salomón. Bueno, pues no sé, ahí hay algunas preguntas en el chat. No sé si quisieran los ponentes cerrar con un comentario general después de lo que se virtió en la mesa y dejar sus contactos para continuar pues esta comunicación para quienes están interesados en estos temas que definitivamente pues permea el patrimonio cultural inmaterial, y es pensarlo también como un aspecto de conocimiento, pero también como un aspecto económico y ¿por qué no trabajar también de una forma consciente y responsable de compartir conocimiento? Entonces creo que por ahí va la línea de esta mesa y las participaciones, pero quisiera que cerrara con un comentario final para que podamos dar paso a las siguientes actividades. Arturo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues solamente agregar con respecto a lo que menciona, es muy importante que se considere el patrimonio cultural en cada una de estas regiones. Sabemos que Tlaxcala es muy rico en este sentido, pero desafortunadamente a veces esa riqueza no se da uno cuenta. Es como las personas que viven en playa, en mar, que tienen el mar ahí, que casi no van al mar porque ahí lo tienen. Es importante, pero como Salomón mencionaba también, aquí en el caso del mercado vamos a ver qué es lo que los mismos actores van a permitir o no van a permitir, ¿sí? Por eso esta propuesta de investigación. Y por último, solamente decirle a Isabel, el doctor Serafín Ríos estará como ponente el jueves y el viernes en algunas de estas exposiciones, si gusta buscarlo ahí en el programa y ahí hablar directamente con él en ese sentido. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias, Arturo. Kareli. Pues yo creo terminar haciendo pues esta reflexión de que el turismo y el patrimonio no tendrían por qué ser enemigos ni por qué ser el ente destructor, ¿no? De momento se ha creído o se ha quedado esta idea de que el turismo siempre viene a destruir. Actualmente las agendas se están, ¿no?, reinterpretando y te están invitando a que no lo veas así, ¿no? Al contrario, es inevitable, ¿no? Tampoco puedes no tener turismo en algún lugar, ya es la tendencia a la que van los lugares con alguna expresión o con algún sitio
atractivo. Entonces, pues podemos hacer esta comunicación y este diálogo, ¿no?, entre las comunidades y el turismo para que se pueda generar una mejor práctica. Listo. Bien, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer unos anuncios nada más, compartirles que todas las mesas que vamos a estar celebrando durante este congreso vamos a tener la oportunidad o están siendo grabadas y tendremos la oportunidad de albergarlas en el canal de YouTube del mismo evento y podrán estar en disponibilidad para que la gente que no se haya podido conectar o desee volver a escuchar alguna participación, pues estarán las mesas en el canal de YouTube del evento. Eso es por un lado. Y la segunda es que también yo les pediría a los ponentes que preparen su trabajo, porque al terminar el congreso, aquellos ponentes que se hayan presentado tendrán derecho a recibir la convocatoria para que su participación la conviertan en un artículo científico que más tarde se convertirá en un libro. Como lo hemos hecho en todos los congresos que hemos celebrado y que finalmente termina resultando en una publicación impresa. Hoy también los invitamos a conocer parte de esa experiencia de las publicaciones resultantes del evento en el siguiente horario y bueno, siendo exactamente las 5:30, damos por terminada la mesa y los invitamos a seguir las actividades que siguen programadas en la agenda. Un abrazo para todos y gracias por estar. Buenas tardes.